Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este nuevo espacio creado por la Asociación Española de Pintores y Escultores, donde dedicamos un rato a hablar con algunos de los artistas que trabajan con nosotros para descubrir un poco más acerca de ellos y profundizar en algunas de sus obras. En el vídeo de hoy contamos con la participación de un artista multidisciplinar, Tobías Almorox. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Buenos días a vosotros. Gracias por invitarme. Muy bien, pues como siempre vamos a comenzar diciendo algunos datos biográficos acerca de tu carrera. Tobías Almorox nace en Madrid en 1985 y desde joven empieza a formarse en diferentes escuelas de arte aquí en Madrid, donde aprende cerámica y alfarería. Y más tarde se licenciará de Bellas Artes, mención en pintura y escultura. Ha Sí, realizado numerosas exposiciones en escuelas de arte madrileñas, en el Ateneo, en la Exposición Nacional de Zaragoza, en el Real Cercle de Barcelona e incluso en el Círculo de Bellas Artes, donde además fue vocal de arte experimental. Ha participado también en exposiciones fuera de nuestras fronteras y actualmente trabaja en su estudio en A Coruña, donde continúa con su labor artística. También ha sido galardonado con el Premio Pintura del Círculo de Bellas Artes en 2013. También ha impartido algunos talleres, como el de escultura, aquí en la Asociación Española de Pintores y Escultores. Según tu experiencia, ¿prefieres ser alumno o profesor? yo preferiría ser alumno y aparte el aprendizaje es algo que durante muchísimo tiempo te das cuenta de que no acaba, de que sigues aprendiendo cada día. Lo que pasa que, bueno, luego también la parte de la docencia es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención y también es una parte en la que me encuentro muy a gusto. Es, Mm. es algo en lo que me desenvuelvo bien, sí. Te hemos visto trabajar en diferentes formatos y materiales, pero ¿cuál dirías que es tu preferido para trabajar? Pues, la verdad es que según lo que trabaje, últimamente lo que estoy trabajando mucho más es el grabado y la pintura en formato grande. Tal vez a lo mejor para el formato grande y un poco el expresionismo abstracto, que es lo que estoy ahora trabajando un poco, el acrílico me permite mucha versatilidad porque, bueno, seca muy pronto en el tiempo, te permite mucha acción en un periodo de tiempo corto. Pero bueno, yo diría que es que eso la obra te lo va pidiendo a razón de lo que quieras hacer. Siempre es la misma obra la que te va diciendo cuál es el material más indicado, pero bueno, yo te diría que a lo mejor para pintura sí que el acrílico me encuentro muy cómodo. Y luego, pues bueno, para escultura, pues materiales blandos, piedras blandas, no sé, es que según lo que me pide la obra. Te permiten más margen de error, ¿verdad? A la hora de crear, más Sí, versatilidad, por así aunque, decirlo. sí, aunque bueno, luego también, por ejemplo, cuando trabajo con óleo, que trabajo menos con óleo, también sí que te permite mucho tiempo de poder, pues bueno, modificar, porque tiene un tiempo de secado más largo. Y es que ya te digo, según el material y la obra, en el mismo momento vas viendo lo que más te favorece. Y ya no solamente el material que más fácil te resulte de emplear, sino con el que tú creas que te es más fácil expresar lo que quieres expresar en un momento. Yo creo que, hombre, tal vez, por ejemplo, con las pastas cerámicas para el tema de la escultura es algo que he manejado mucho tiempo y es algo con lo que me encuentro muy cómodo. Entonces, bueno, me manejo con gran facilidad y eso me da pues muchas más alas a la hora de poder trabajar con una libertad mucho más grande. Y ya te digo, el acrílico es algo que me gusta porque, bueno, sobre todo cuando era estudiante y estudiaba todavía artes y oficios, había que hacer una especie de bocetaje y de preparación importante primero para las obras y echábamos mucha mano de la acuarela y del acrílico, porque son técnicas que el acrílico es muy parecido al acabado de técnicas cerámicas y la acuarela igual. Entonces son dos técnicas que al final he cogido mucha destreza con ellas por manejarlas muchos años y a lo mejor tal vez por eso me encuentro más cómodo con ellas. Como tú mencionabas, algunos de tus cuadros, que veremos más adelante, podríamos decir que son abstractos. ¿Cómo aconsejas que alguien que, por ejemplo, no tenga formación en el arte abstracto, cómo aconsejas que nos acerquemos a interpretar esas obras? Lo de no tener formación es algo que yo siempre creo que todo el mundo, al fin y al cabo, tiene una pequeña base de referencias, ¿no? Que es lo que te hace poder empezar a trabajar. Pero siempre hay que ir de lo general, como digo, siempre a lo particular. Nunca hay que partir de la idea de ir directamente al abstracto,
sino de empezar a bocetar una idea, empezar a trabajar sobre ella, intentar simplificarla, llegar un poco más, pues bueno, a lo que es el concepto de la obra en sí, y luego ya cuando llegas un poco a esa expresión, por decirlo de alguna forma, más mínima, a partir de ahí es cuando empiezas a crear la obra. Así que es un concepto también un poco abstracto a la hora de verlo, pero bueno, es como cuando la gente empieza un poco a dibujar o a pintar, que siempre quieren hacer primero el detallito pequeño, quieren hacer la minucia y al final te das cuenta de que tienes que ir poco a poco, viéndolo con una visión general y bueno, trasladándolo poco a poco hasta que finalmente consigues el trabajo en sí. Y desde el papel del espectador, ¿qué ejercicio deberíamos de realizar para poder entender lo que plasmas en la obra? Mira, yo pienso que es súper importante cuando muchas veces hablas con la gente y te dice la gente, no, yo es que no entiendo de arte, yo esto no lo puedo entender porque no comprendo. Para comprender el arte al final es que forma parte de un todo, es decir, no puede gustarte el arte sin gustarte, por ejemplo, la literatura, la ópera, el cine. Yo creo que tienes que manejar muchísimas referencias, que tienes que estar conectado muchísimo con todo lo que tienes a tu lado. Y entonces eso te va a crear como una especie de conceptos y te va a crear como una especie de convicciones con las que tú mismo vas a empezar a entender los temas, los vas a destilar, vas a intentar sacar un poco también tu propia opinión sobre el tema, porque muchas veces el artista crea una obra con la que quiere dar un mensaje, pero luego ese mensaje varía igual que tantas personas están viendo la obra. Entonces, bueno, creo que lo que tiene que intentar la gente es perderle un poco ese miedo a decir, no voy a ir a una exposición porque no voy a saber comprender una obra, no voy a saber entenderla, no voy a saber comentarla, no voy a saber muchísimas cosas y ver exposiciones, leer, ya te digo, la ópera, el teatro, el cine, muchísimas cosas que te van a crear referencias que luego cuando vayas a ver las obras puedas ver reminiscencias de una cosa, de otra, te puedan crear canales para conectar con ella, no sé. Es un poco así abstracto de hablar, pero bueno, es que creo que no hay ninguna norma básica para decir, oiga, es que usted para entender un cuadro tiene que saber esto o tiene que comprender aquello, no. Yo creo que el ojo y la mente es como todo, hay que educarla, hay que acostumbrarla y eso tu cerebro es como una especie de fichero de información. Mm. Entonces tú guardas muchísimas informaciones, muchísimas piezas y luego a veces esas piezas se van uniendo poco a poco y te van creando imágenes. Y yo creo que con el arte es igual. Lo que tienes que intentar es ir un poco con esa mente abierta y ver qué es lo que te quiere intentar dar a entender el artista, qué es lo que comprendes tú. También hay que ver un poco las obras dentro de su concepto. Es un poco una idea abstracta y un poco muy genérica, pero yo creo que lo importante es como todo. La gente tiene miedo de que el arte a lo mejor sea algo elitista, que solamente lo pueda comprender gente que se dedica al mundo del arte o que tiene un cierto nivel cultural. Y no, y el arte es que lo puedes apreciar prácticamente desde que sales en la primera fachada de la calle o en cualquier lugar. Estoy de acuerdo contigo también en que creo que al final, para cualquier tipo de destreza artística, yo creo que lo mejor es crearte un contexto personal, llenarte de referencias, de beber mucho de diferentes destrezas y yo creo que al final eso también siempre va a ser Eso es. positivo, siempre va a ser positivo poder, Sí, poder compararlo, poder decir, ah, claro, porque como unir, ¿verdad? Como crear un mapa conceptual con todo lo sí. que has estado viendo a lo largo de, bueno, de X tiempo. Sí, date cuenta que un artista al final lo que intenta es intentar tener un mensaje, ¿no? Tener un mensaje, coger un mensaje, una situación, un estado, pasarlo un poco por su filtro y devolvérselo a la gente para que sean capaces de comprender eso. Y eso al fin y al cabo también es fruto de todo lo que tienes dentro. Por eso te digo que es muy importante que la gente maneje muchas referencias y que la gente piense que la pintura no es solo pintura, que la literatura no es solo literatura, que hay que tener un poco un empape de todo y yo creo que eso luego nos va a hacer tener un abanico más amplio a la hora de poder enfrentarnos pues, bueno, a una obra de arte, a una obra de teatro o a una obra de literatura o lo que sea. Hablando de todo esto, ¿tú consideras que actualmente podríamos decir que el arte abstracto, en cuanto a un público general, que esté como menospreciado? A ver, más que menospreciado, lo que creo es que hubo
hubo una época, o ha habido una época en la que prácticamente de finales de los 80, principios de los 90, el arte abstracto tuvo un boom bastante grande y parecía que todo valía como arte abstracto. Es decir, yo creo que hay que marcar unas pautas y que para destruir primero tienes que construir, es decir, primero tienes que tener unas bases muy sólidas a la hora de saber trabajar, de saber manejar técnicas, de saber manejar, pues por decirlo de alguna forma, idiomas con los que comunicar con la gente y a partir de ahí trabajar. La gente se piensa que a lo mejor, pues eso, el arte abstracto es coger un pincel, hacer una churra en un papel y ya está. Entonces creo que, no, que eso no va por ahí. Lo que pasa es que sí que en el camino del arte abstracto y del amparte y de muchísimas cosas que se habla últimamente, cuando algo no saben muy bien dónde catalogarlo y dónde colocarlo, el arte abstracto es como un cajón desastre, no es como un trastero, que parece que todo lo podemos meter ahí, pero creo que no, que el arte abstracto es muchísimo, muchísimo más y de hecho creo que es mucho más complicado los artistas que trabajamos en abstracto y que trabajan en abstracto también otras personas, que a lo mejor un arte más figurativo o un arte más expresionista, porque bueno, siempre es cierto que a lo mejor la copia, la reinterpretación o la figuración puede ser algo, entre comillas, más fácil, entre comillas, no, no digo que lo sea, pero sí que es cierto que el camino de la abstracción es como muchísimo más complicado, ¿no? Porque tienes ya que desarmar muchísimas cosas para, pues bueno, para verdaderamente quedarte con lo que importa. Más, yo creo que también se tiende, yo creo que de forma general, a menospreciar el arte abstracto sin tener en cuenta que al final están viendo un resultado final y no tienen en cuenta todo el proceso de simplificar Sí, un concepto y no sé, sí, yo creo que muchas veces no, se tiende a no tener en cuenta el trabajo que puede haber detrás de una obra, sí, aunque a primera vista pueda parecer simple, pero siempre hay que tener en cuenta nada. todo el trabajo previo. Sí, vivimos en yo creo que vivimos en una época en la que estamos acostumbrados a que nos den el paquete final, ¿no? A Claro. que nos den siempre ese producto ya hecho. Y yo creo que ese proceso anterior, ¿no? Todo ese proceso de creación, que incluso hay una variante de arte procesual, que yo siempre he dicho que muchas veces es más importante, casi más interesante ese proceso de creación de la obra, que luego la obra en sí finalizada. Y yo creo que si la gente fuera más consciente de todo ese proceso que hay detrás, ya no solamente de una obra de arte, sino de todo lo demás, Mm. apreciaríamos más las cosas y apreciaríamos más, pues bueno, el mundo que tenemos alrededor. Entonces, ¿tú realizas algún planteamiento previo a la hora de, bueno, imagino que sí, claro, pero ¿cómo es ese planteamiento previo a la pintura? O bueno, o simplemente te dejas llevar directamente hacia donde quieres ir. Que sí, que en el fondo todo nace primero de un tema que quieras tratar, una idea que tengas en la cabeza, entonces primero la vas desarrollando un poco en la cabeza, pero luego sí que es cierto que primero tienes que pasar a una parte pues de bocetajes, de experimentación un poco de ver, por ejemplo, qué técnicas vas a querer utilizar, hacer algunos bocetos, si la obra puede funcionar bien, porque luego muchas veces funciona bien en boceto o en un esbozo o en un tamaño pequeño y finalmente cuando la llevas a término final no funciona y al contrario. Entonces sí, siempre tiene que haber un pequeño tiempo de estudio anterior y luego ya evidentemente llega el momento de creación de la obra. Lo que no tiene nada que ver es que luego la obra en sí va cambiando a la hora también que la vas confeccionando. Es decir, tú puedes tener una obra muy marcada, puedes tener un esquema muy marcado de cuál va a ser la estructura, cuál va a ser el hilo a contar y demás, pero luego sí que puedes hacer, y yo creo que todos los artistas lo acabamos haciendo, pequeñas modificaciones durante el camino, porque bueno, al fin y al cabo la obra es algo vivo, es algo que va cambiando y bueno, hasta que llega el proceso final. Aunque yo soy muchos de los que la obra nunca llega a estar finalizada por completo, pues tiene sí un tramo bastante grande de estudio. Pues si te parece bien, vamos a pasar al siguiente bloque. Voy a enseñarte algunas imágenes de tus obras para que nos comentes un Sí, poquito acerca de ellas, ¿de acuerdo? perfecto. Muy bien, pues ¿qué nos puedes comentar acerca de esta primera obra? Mire, esto son unas obras que hice hará como, puede que sea 6, 7 años más o menos, incluso puede que un poco más. Y estaba estudiando un poco sobre, pues bueno, la metafísica, ¿no?
de el miedo a la muerte, del paso en el tiempo y demás. Y entonces, pues bueno, paseando por la ciudad también veía un poco ese paso del tiempo, ¿no? En el superficies, en las paredes, que es también un poco similitud con las personas, ¿no? Y entonces, pues todas esas imágenes de, pues, de fachadas caídas, de fachadas deterioradas, de desgastes de pintura y todo este tipo de superficies me parecieron una buena base para empezar a trabajar sobre una línea de cuadros que son estos. Y bueno, empecé a bocetar, hice una serie aproximadamente de unos 7 u 8 cuadros distintos. Estos son acrílicos, acrílicos en un formato aproximadamente de metro y medio más o menos, en un formato metro por metro y medio. Y bueno, yo creo que el resultado que obtení era bastante bueno y bueno, funcionaron muy bien, tuvieron además buena acogida, la verdad. Ujú. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esta? Sí, este es de la misma serie que la anterior. Dentro de la serie es otra serie que había en la que también, pues bueno, estuve estudiando un poco a otros artistas como Tapies y bueno, algunos otros artistas conceptuales catalanes que llevaban un poco el símbolo y la mínima expresión, incluso el objeto a lo que es una obra de arte y bueno, pues prácticamente las técnicas son las mismas. Sí que es cierto que son obras en las que manejo muchísimas técnicas aditivas, también frotages, trabajo también con algunos disolventes, con agua, incluso con barridos de la manguera y luego trabajando sobre ellos. Y bueno, yo creo que en general el concepto de la obra pues queda más o menos claro. Esto que es también, bajo mi punto de vista, quedaron muy bien equilibradas, tanto de composición como de color. Y bueno, aunque sí que es cierto que tienes esa primera parte de estudio, como te dije, muy marcado, cuando ya Ujú. tienes esa parte muy marcada de estudio, sabes muy bien qué es lo que quieres hacer, es lo que luego te permite a lo mejor con mucha más libertad hacer este tipo de cosas con esta frescura y con esta forma de trabajo mucho más libre. Muy bien, vale, pues vamos a pasar a la tercera imagen. Esta es otra serie distinta. Esta Ujú. es una serie que hice aproximadamente hará unos 3 años más o menos. Y bueno, igual que en la otra parte me fijé y, bueno, fundé bastante la serie en todo lo que son paisajes urbanos, deterioros y demás. En este caso quise hacer un reflejo bueno, del mundo, el mundo natural, el paisaje, ¿no? Al hacer también algo de estudio de campo y de trabajo en esta zona del país en la que vivo ahora. Y son unos estudios sobre paisajes, unas reconstrucciones de paisajes y de exteriores a lo largo de las diferentes épocas del año. Y bueno, en este caso son unos estudios de paisajes otoñales que mezclo acrílico con acuarela sobre lino o sobre algodón. Esos tienen un tamaño algo más pequeño, tendrán aproximadamente 80 u 85 centímetros por un metro más o menos. Y bueno, fueron una serie de unos 5 o 6 estudios solamente. ¿Tus cuadros sueles estructurarlos en serie? Normalmente no es que los estructure en series, sino que lo que sí que hago es que cuando veo que un tema me interesa y que quiero empezar a trabajar sobre ello, pues les doy varias vueltas a ese tema y entonces veo como varios focos, como varias opciones desde donde puedo afrontarlo. Entonces, bueno, siempre suelo tener pues una serie de bocetajes, una serie de obras también definitivas, un pequeño cuaderno de artista sobre esas obras en las que plasmo un poco también el estudio y el concepto del proceso de creación. No tienen que ser siempre series marcadas, lo que pasa que sí que es cierto que al final
ellas por sí solas, cuando tienen una temática en común o una forma de trabajo en común, un lenguaje que las unen, se acaban ellas solas casi aglutinando como en pequeños bloques. Pues vamos a pasar a la siguiente imagen. Esta otra, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta? Esto es algo que, esta por ejemplo, es de una o dos obras que hice únicamente con esta temática sobre bastidor. Pues sí que es cierto que este tema lo trabajé muchísimo en papel, en grandes dimensiones, pero en papel. Y son de construcciones de paisajes urbanos. En esta época es una época en la que todavía, pues aproximadamente como unos 13, 15 años en los que estaba todavía incluso estudiando. Y bueno, estaba muy centrado en el tema de la cerámica, en murales de cerámica, en obras cerámicas para exteriores. Y entonces empecé a trabajar un poco también la pintura intentando representar esas técnicas que si alguna vez veis murales o pavimentaciones artísticas de cerámica para exteriores, son muy parecidas. Entonces, trabajaba un poco con la idea de desenfocar un poco imágenes de la ciudad, crear como una especie de planos de color y a partir de ellos empezar a trabajar. Esto en este caso son acrílicos y óleos, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, empezaba marcando un poco, yo creo, una técnica que utilizamos muchas veces, que es marcar un poco los volúmenes con acrílico y luego ya empezar a trabajar sobre ellos con el óleo, bueno, hasta acabar el proceso y el acabado final, que es el que podéis ver. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Esta otra, ¿qué nos puedes comentar? Esto es algo en lo que estoy trabajando incluso ahora mismo. Esto es de lo último que estoy haciendo. He trabajado mucho con la idea de un expresionismo abstracto más básico, ¿no? Formas mucho más simples, mucho más frescas, menos gamas de color, y en este caso he estado como muy obsesionado durante este último año, año y medio con el trabajo de uno de los artistas que para mí son más importantes, que es Luis Feito. Y bueno, he estado observando muchísimo y estudiando muchísimo la obra de Feito, y entonces lo que quería era trabajar eso, simplemente manchas y volúmenes de color que fueran de apariencia muy sencilla, aunque de trazabilidad, ¿no? Y de manufactura mucho más compleja de lo que parece. Y colores básicos, trabajar con 3 o 4 gamas de color y llevar un poco esta simplicidad, también un poco del arte japonés, ¿no? Y pues todo el arte de la cerámica raku, el arte japonés, en la que son 2 o 3 colores prácticamente los utilizados, pero que tienen muchísima, creo, fuerza. Y bueno, yo creo que el resultado por ahora me está gustando bastante, y es posible bueno, que si este año, con todo lo de la pandemia y demás, pueda llevar a cabo una nueva exposición, pues estos trabajos irán planteados para esta nueva exposición. Mm, Pues esperemos que sí, para poder ver todas estas obras. Gracias. Vamos con la última de ellas. Es un poco dentro de la misma línea que te acabo de comentar ahora. Lo que pasa que Ujú. esto son trabajos en papel. Y bueno, aquí también he mirado mucho el trabajo de Rafael Canogar, que también es un artista que me gusta bastante, y entonces he intentado estudiar un poco ambas técnicas, ¿no? Las de Feito y las de Canogar, y ver un poco cómo podía aunarlas y obtener resultados que luego con mi trabajo propio fuesen factibles y tuviesen un buen resultado. En este caso, esto es una mezcla de grabado y acrílico. Y bueno, normalmente suelo empezar a trabajar este tipo de obras creando algunos planos de color o marcando un poco con acrílico sobre el papel, y luego pues con las planchas o con las piedras litográficas ya trabajando con tinta, haciendo las estampaciones sobre ellas y obteniendo pues
pues este tipo de resultados que creo que es un poco el mismo concepto que las anteriores, ¿no? Pocos colores, pero volúmenes bien marcados, ¿no? Y bien colocados. Y creo que al final la simpleza y la belleza que llegan a conseguir son bastante aceptables. Pues nada, Tobías, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, que ha sido súper Gracias interesante. a vosotros. Y esperamos que dentro de poco puedas volver a retomar las exposiciones para poder ver tus obras en vivo y poderlas Sí, apreciar mejor. esperemos. Esperemos que sí. Esperemos que sí, esperemos que todo esto ya se tranquilice un poco, por lo menos nos deje empezar a llevar parte de vida normal y que este año tengamos un poco más de libertad para podernos mover y poder, pues eso, ir a museos, a salas de exposiciones, a consumir cultura, que es un poco lo que nos hace falta, bueno, ya poder salir un poco de este letargo que tenemos este año y volver a despertar un poco, que creo que ya es hora. Pues sí, pues nada, lo dicho, Tobías, muchísimas gracias por venir Gracias a y vosotros. hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros y espero veros pronto allí en la asociación en Madrid.